En esta ocasión voy a compartir un tema que he titulado Viajar a ninguna parte. Tal vez le suene a usted curioso, raro, pero curiosamente viajar a ninguna parte se ha hecho algo de moda. Algunas agencias de viaje lo están proponiendo. El viaje consiste en ir en círculos sobrevolando por algunas ciudades aledañas al aeropuerto de despegue para finalmente aterrizar en el mismo lugar de donde se partió. La propuesta del viaje es que aquellos que nunca han viajado en avión lo hagan y que quienes tienen el dinero suficiente y quieran relajarse un poco, pues puedan ser bien atendidos por un par de buenas horas. Suena pues bastante risible pagar por un viaje a ninguna parte, pero parece que en el ámbito cristiano muchos han optado por hacer un tipo de viaje similar hacia ninguna parte en lo que respecta a su vida espiritual, su fe, su crecimiento personal, quedándose estancados al punto de volver siempre al mismo lugar donde comenzaron, sin pasar de allí a una nueva etapa. Es triste ver creyentes estancados, que no avanzan. Pasan los años y ese personaje sigue en el mismo lugar, pensando de la misma manera, sus mismos problemas sin resolver, las mismas situaciones en su vida. Parecen estar viajando a ninguna parte. ¿Por qué sucede? La respuesta la encuentro en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice la escritura, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nos habla aquí de un aspecto que estanca a las personas y es la indecisión o la falta de verdadera determinación. Cuando hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Cuando no me he determinado a algo realmente serio para con Dios, con la vida espiritual que llevo. Muchos creyentes no se han decidido seriamente a involucrar a Dios en cada aspecto de su vida. Un amigo periodista decía hace unos años que muchas personas han adoptado por el término secular para dividir su vida en dos. Una vida cristiana que viven de domingo en la mañana y el resto una vida secular. Y nada más dañino que ese pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es para Dios. Nuestro estudio es para Dios, todo lo que hacemos es para Dios, nuestras relaciones familiares, nuestros tiempos de entretenimiento también deben ser para Dios. No podemos sacar a Dios durante toda la semana y simplemente prestarle atención el domingo en la mañana. Pero cuando las personas no se han determinado a meter a Dios en cada aspecto de su vida, están viajando hacia ninguna parte, están yendo hacia la nada en su vida espiritual. Por eso dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no tiene una determinación, una decisión seria por Dios y por involucrar a Dios en cada aspecto de su vida. ¿Qué cosas debiera determinar un creyente para no terminar viajando a ninguna parte? Porque si tomamos serias resoluciones, pues eso nos va a llevar a algún punto. El contexto del verso que tenemos por delante allí en Santiago, vamos a encontrar allí las respuestas. Voy a estar observando desde el versículo 2 hasta el versículo 12 y les voy citando a medida que viremos cada punto. ¿Quiere usted dejar de viajar a ninguna parte? ¿Ir hacia la nada en su vida espiritual? En primer lugar, vea las dificultades como pruebas. Santiago 1, 2 a 4. Dice la escritura, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Recuerdo que de niño solía ver el lavar la loza como una prueba. Podría haberla visto como un castigo y si la veía como un castigo iría llorando a hacerlo y mi mamá iría detrás mío con la correa obligándome a hacerlo. Pero cuando empecé a verlo como una prueba, se volvió como un juego, algo que tenía que superarlo. La forma en que pude superarlo más fácilmente fue verlo de esa manera, como una prueba. Por lo que le propuse a mi mamá que me dejara ver el programa que quería, pero a la hora de la propaganda yo iba a ir lavando la loza poco a poco. Eso hacía que tan pronto terminara el programa y entraran los comerciales, yo diera una carrera por toda mi casa hasta llegar a la cocina y trabajara lo más rápido posible en cumplir mi meta.
El propósito era, durante un programa de 1 hora, lavar la loza. En la siguiente haría otro oficio diferente. Eso facilitó, en mi caso, el cumplir con mis labores, el cumplir con mis tareas, pero hacerlo de una forma más bien divertida. Creo que cuando Santiago nos dice que nos gocemos en las pruebas, nos está invitando precisamente a dejar de ver la vida como un problema, dejar de ver la vida como un castigo, dejar de ver la vida con ese delirio de persecución, de que el diablo siempre quiere amargarme el rato, y empezar a ver la vida como una prueba, algo que Dios pone frente a nosotros para que lo superemos, y mientras lo superamos, nos superamos a nosotros mismos. Eso invita de una forma especial a crecer, a avanzar. Cuando vemos las cosas como una prueba, eso nos permite crecer. Santiago presenta aquí algo importante, y es que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando pensamos en el concepto de paciencia, estamos pensando en la capacidad de tener dominio propio en la resolución de un problema, de una situación. Cuando alguien tiene paciencia, observa. Cuando jóvenes jugábamos mucho a ponernos la chaqueta y armamos 2 filas de personas y poníamos en cada fila una chaqueta, y el que pusiera, abotonara y desabotonara y terminara con la chaqueta totalmente puesta, al final ganaba. Y recuerdo ver que la gente siempre se afanaba, y entre más se afanaba, parece que no encontraba la agujeta donde meter el botón. Aquellos que se tomaban con más calma la tarea de ponerse la chaqueta generalmente ganaban. Sucede de la misma manera en nuestra vida. Entre más nos afanamos, corremos, más difícil será ver la solución. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia, la capacidad de pensar, de resolver las situaciones que se presentan en nuestra vida con un dominio absoluto. En vez de estar quejándonos, de estar murmurando, de estar peleando, discutiendo, pues vamos a resolver las situaciones cuando obtenemos esa paciencia. La persona paciente disfrutará de algo importante que nos dice aquí Santiago: cabalidad, perfección y suficiencia. Cuando el creyente ve la vida como prueba y no como castigo, y además permite que la prueba produzca en él la capacidad de actuar con paciencia, de reaccionar de forma paciente, esta persona va a obtener cabalidad, perfección y suficiencia. El término cabal se traduce del griego como suerte total. Curioso el término, pero a lo que se refiere es que le va a ir bien en todo, que las cosas le van a salir bien. Una persona paciente, por lo general, las cosas le salen bien, mientras que al impaciente las cosas suelen enredársele bastante. Perfecto. Santiago usa el término es perfecto o será perfecto. Y el término perfecto significa que encaja rápidamente en el molde que le corresponde. Quiere decir, aprender rápido lo que tiene que aprender, se adapta rápidamente a las situaciones, a las circunstancias, pero no se adapta transformándose. No. Se adapta porque logra acomodarse a la situación, y con su carácter intacto va a aplicar las soluciones. No significa que se va a negar a sí mismo y va a perder sus capacidades. No está renunciando a lo que es. Al contrario, por lo que él es, va a lograr solucionar lo que se le está presentando al frente. Y Santiago dice, no le falta nada. Significa que encuentra los tesoros que otros no encuentran. La persona paciente no solo es cabal, le salen las cosas bien, no solo es perfecto, encaja rápidamente en las situaciones, se acomoda más rápidamente, sino que además no le falta nada. Va a encontrar cosas que otros no van a encontrar por ir de carrera por la vida. Es importante que entendamos que si queremos viajar a alguna parte, necesitamos ver las dificultades como pruebas. En segundo lugar, pida lo correcto de forma correcta. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Muchos creyentes viajan a ninguna parte y no avanzan porque sus oraciones se limitan a pedir soluciones y no sabiduría para solucionar. ¡Qué tremendo! Muchos creyentes simplemente se encierran en este punto. Dios, arréglame el problema. Y Dios dice, no, te voy a dar sabiduría para que tú lo arregles. ¡Qué diferente! Al respecto, alguien decía que Dios es Padre. Dios no es paternalista. Dios no limitará nuestra experiencia cristiana haciendo todo por nosotros, sino que nos dará oportunidades para que desarrollemos esas habilidades naturales y sobrenaturales que Él ha colocado dentro nuestro. La persona que se estanca y que termina viajando a ninguna parte es una persona que está acostumbrada únicamente a orar pidiendo soluciones, pero no está dispuesta a ser parte de la solución de sus propios problemas. Quiere que Dios arregle lo que él dañó. Pero la persona que sabe hacia dónde va en su vida espiritual va a estar pidiendo continuamente sabiduría. Quien pide sabiduría también se dispone a recibirla, destaparla y utilizarla. No es solamente que se queda esperándola, sino que sabe que la recibe tan inmediatamente como la pidió, por lo que se dispone a aplicarla. Dios quiere hijos curiosos y no hijos mimosos y aletargados. Hijos que demuestren que han recibido una mente renovada, que utilizan las herramientas de la palabra de Dios con avidez para superar las pruebas que la vida le presenta. El creyente debe crecer en su mente, en su corazón, descubrir los tesoros de Dios, de la sabiduría de Dios, en la resolución de sus conflictos, de sus situaciones personales. Las herramientas para avanzar están en la sabiduría de Dios, pero muchos creyentes no quieren sabiduría de Dios, no quieren aprender, no quieren crecer, quieren que Dios les arregle todo el problema de forma casi mágica, como la lámpara de Aladino, frotar y pedir el deseo y esperar a que todo suceda sin el mínimo esfuerzo personal. Pero Dios no va a hacer las cosas de esa manera. Por eso Santiago dice, pida sabiduría, pero pídala con fe, sabiendo que Dios la da abundantemente y sin reproche, quiere decir de forma inmediata. Así que si usted pidió sabiduría, inmediatamente abra su Biblia, porque allí están las respuestas. Abra de inmediato su corazón para que Dios le dé las ideas. Dispóngase a utilizar la sabiduría que Dios le ha entregado. Eso es fe. En tercer lugar, ¿quiere usted dejar de viajar a ninguna parte como cristiano en su madurez, en su experiencia? ¿Quiere dejar de vivir estancado en su vida espiritual? Piense como pobre. Sí, yo sé que esto no gusta a muchos, pero vamos a leer la escritura, Santiago 1, 9 al 11. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted sabe a qué tipo de personas se le ocurre en mayor proporción viajar a ninguna parte? Sí, la respuesta es a los ricos que no encuentran qué más hacer con lo que tienen. En cambio, un pobre no. Pues él piensa que no debe desperdiciar los pocos recursos que tiene para un viaje sin sentido a ninguna parte. Le parece inoficioso. Muchos cristianos están viajando a ninguna parte porque tienen mentalidad de rico, pues solo están pensando en las cosas de esta vida, en los afanes de este mundo. Santiago dice que aquellas actitudes de los ricos hacen que ellos sean como hojas secas que se irán marchitando poco a poco. ¿Por qué? Porque viven de apariencia. Y además, cuando el sol abrasador venga sobre ellos, van a desaparecer.
Qué tremendo esa mentalidad de rico. El de mentalidad de pobre, en cambio, hace a un lado sus riquezas para disponerse a recibir algo nuevo, porque él entiende que cada situación es para aprender, para crecer, para enriquecerse más. Ahora, el texto no es un llamado a la tacañería ni a aceptar de buena gana una vida miserable, sino una invitación a actuar con humildad, mientras se hace a un lado los títulos y posiciones que nos impiden aprender o descubrir las riquezas del cielo. No se trata de ser pobre, se trata de pensar como el pobre. El pobre no desperdicia las oportunidades. El pobre está pensando en cómo enriquecerse. Así el creyente que quiere viajar hacia algo en su vida espiritual, quiere enriquecer su relación con Dios, quiere enriquecer su vida de oración, quiere enriquecer su fe. Así que cuando vienen las pruebas, él está pensando, ¿qué obtendré de esto? ¿Qué obtendré a través de esta prueba? ¿Cuánto creceré en mi vida de oración? ¿Cuánto descubriré de las escrituras? ¿Cuántas respuestas de Dios vendrán a mi vida que no habían venido antes porque no había la oportunidad, pero la prueba me está dando la oportunidad? Esa es la mentalidad de pobre, que tiene una capacidad de mirar todo lo que puede obtener, mientras que el rico simplemente está cómodo con lo que tiene. No piense como rico, sea humilde, dispóngase a aprender, a crecer, a disfrutar, a adquirir algo nuevo de la mano de Dios. No se apegue a sus riquezas, a sus títulos. Muchas personas en medio de las pruebas están aferrados, pero es que si yo soy cristiano, pero es que si yo soy el pastor, pero es que si yo he orado tanto, pero es que si yo he hecho tantas cosas para el reino de Dios, ¿por qué me pasa esto? Y están apegados a sus riquezas, a su nombre, a su apariencia, como dice allí Santiago. Ellos son aparentes, porque una persona viaja a ningún lado, a ninguna parte, porque vive una vida cristiana de apariencia. Pero si usted quiere llegar a algún lado en su vida espiritual, despójese de esa apariencia, despójese de sus riquezas personales, haga a un lado a su yo, haga a un lado a su carne, haga a un lado su pereza espiritual, haga a un lado esas cosas a las que usted se apega, para que usted pueda descubrir cosas nuevas en Dios, para que usted pueda avanzar y crecer. Y en cuarto lugar, ¿quiere usted dejar de viajar a ninguna parte? Soporte y resista sin perder algo de vista. Sí, salió en verso. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tanto el término soportar como resistir presenta una imagen interesante que nos lleva a la idea de ir hacia la guerra por voluntad propia para obtener una conquista, sino que son respuestas de defensa contra aquello que pretende conquistarnos. No es que yo voy a buscar a los enemigos para pelear con ellos, es que yo estoy aquí preparado para cuando venga. Ese es el punto de soportar o resistir. De ahí que soportar o resistir lleva más bien la idea de hacer con anticipación trincheras apropiadas mediante el uso de rocas. Era algo muy común en los tiempos bíblicos, hacer trincheras de rocas para defenderme del enemigo. La invitación entonces es a buscar la unidad con otros creyentes y sobre todo la dependencia de Cristo, nuestra roca, refugiarnos en Él y refugiarnos en su palabra. Resistir significa levantar rocas frente a mí. Ahora, hay tres tipos de rocas que la Biblia nos define. A Cristo como la roca, nos refugiamos en Cristo. A la iglesia como un edificio hecho de rocas, así que nos refugiamos en otros creyentes, pedimos ayuda cuando nos sentimos tentados en aquellas cosas que somos débiles, pedimos ayuda de los más fuertes y estamos levantando entonces un vallado de rocas para defendernos, una trinchera. Y la otra definición de roca en la Biblia tiene que ver con las escrituras. Me refugio en la palabra de Dios. El creyente que quiere dejar de viajar a ninguna parte se refugia en Cristo, se refugia en los otros creyentes maduros que le pueden ayudar, orar, aconsejarle,
y se refugia en la palabra del Señor. Pero recuerde que leímos algo: soporte y resista sin perder algo de vista. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener a la vista? Porque hay un punto aquí importante con respecto al término soportar y resistir. Significa preocuparnos más del fundamento bajo nuestros pies que del tamaño del enemigo. La persona que soporta y resiste se preocupa más de dónde está soportándose, sobre qué está soportándose. El creyente se ocupa de estar firme y parado en el lugar correcto, con la actitud correcta. No se trata de demostrar su valentía, sino de demostrar su dependencia. Dios está llamando al creyente que quiere ir avanzando en su vida espiritual a depender de Él. Pero debe afirmarse en Él, debe construir sobre Él, sobre su carácter santo, protector, pero también debe construir sobre la palabra de Dios, pero también debe construir sobre la iglesia. Dice, edificaos unos a otros, nos edificamos mutuamente. Nos ocupamos más de estar en relación con Cristo, estar en relación con la iglesia y estar en relación con la palabra de Dios. Si nos fundamentamos allí, vamos a poder resistir y soportar las tentaciones. Es importante entenderlo. Es por lo anterior que el creyente que quiere dejar de viajar a ninguna parte debe enfocar su mirada, dice Santiago, en el amor de Dios. Dios ha mostrado su amor a través del Salvador, de Cristo el Señor, a través de su palabra y a través de la iglesia. Por eso es importante no perder de vista el amor del Señor, el amor de la palabra y el amor de la iglesia, para poder soportar toda tentación. Nada nos hará más fuertes que mirar el amor de Dios de forma constante. Deje de mirar a los enemigos que le atacan y empiece a mirar a aquel que le ama. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiere usted dejar de viajar a ninguna parte? Soporte y resista sin perder el amor de Dios de vista. Concluyamos. Las personas que viajan a ninguna parte en su vida espiritual sin madurar ni crecer en su fe, por lo general lo hacen por su falta de determinación personal, porque no han decidido reírse de las pruebas, orar por sabiduría personal, despojarse de sus apegos y poner la mira en su Salvador de forma constante. Por el contrario, ven las pruebas como castigo o persecución, oran para no tener ellos que encargarse sabiamente de las cosas, se apegan a sus títulos, a sus conocimientos, a sus recursos propios, no dependen del Señor, se alejan y alejan su mirada del Salvador para ponerla en las cosas de este mundo, en sus muchos enemigos o en sí mismos. Yo le pregunto, ¿se goza usted en las pruebas? ¿Pide usted sabiduría con fe para resolver sus asuntos? ¿Actúa usted con humildad cuando las cosas son difíciles? ¿Mira usted a su Salvador? ¿Se refugia en Él? ¿Se refugia en la iglesia? ¿En la hermandad con otros creyentes? ¿O es usted una isla? ¿Se refugia usted en la palabra de Dios para evitar caer en la tentación? Creo que el tema es bastante claro el día de hoy. Pienso en las personas porque parecen viajar hacia ninguna parte. Pero el creyente verdadero viaja hacia su Señor. Viaja para obtener algo, la corona de vida. Y esa corona de vida se refiere a la experiencia espiritual en relación con Dios. Cada prueba, cada circunstancia, cada situación de la vida nos lleva a conocer y a disfrutar más a Dios y además nos lleva a fortalecernos en Él y aprender de Él los secretos para solucionar las situaciones, para sobrellevar cada circunstancia en la vida. Por eso es importante que usted determine dejar de viajar hacia ningún lado. Creo yo personalmente que viajar a ningún lado sale más caro que viajar a algún lado. Esas personas que se suben a ese avión para dar vueltas en círculo y llegar al mismo lugar de donde salieron,
han pagado un precio muy alto en comparación con aquel que va, por ejemplo, de visita a una ciudad, porque él aprovecha el tiempo para abrazarse con otros, para conocer a otros, para conocer un lugar, no desde el aire, no viviendo por las nubes, sino con los pies en la tierra. Muchos creyentes simplemente han dejado de viajar hacia esa corona de vida porque no quieren vivir experiencias reales en su vida espiritual, sino que tienen miedo de esas experiencias y por lo tanto huyen de ellas. Huir no es lo que Dios nos manda. Él nos manda simplemente a que dependamos de Él, a que veamos las situaciones como oportunidades, como pruebas que pueden ser superadas en el poder y con la sabiduría y con la paciencia y con el amor de Dios. Así que le invito hoy a que determine entrar en relación con Dios y determine dejar de viajar hacia ningún lado.